Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Historias del Profe. Yo soy el Profe Vince y en esta ocasión vamos a hablar sobre una polémica reciente donde a un ciudadano mexicano se le revocó su visa para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, en este video vamos a revisar la historia de la visa. Vamos a ver cómo este documento migratorio ha evolucionado a lo largo de los años y tiene que ver con un aspecto de acceso o un aspecto de discriminación. Ese ha sido mi sueño desde que me enteré que existía hace un instante. ¿Qué hay que hacer? Tendría que trabajar tiempo extra sin recibir ni un centavo. Pues no lo haré. Si no lo hace, lo devolveremos a México. Pero soy ciudadano americano. Ajá, ¿qué tan seguro está de eso? Romero Sánchez mexicano, expedido 20 de marzo. ¡Chitrolas! Bueno, vamos a revisarlo. Bueno, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu like y por compartir. Nos vemos en clase. Hasta luego. Para ti, ¿qué es o cómo definirías la visa? Pues primero es una identidad y segundo pues es para que tú puedas conocer el mundo. Pues para mí una visa es ese permiso para visitar otro país o otro lugar. Frío. Pues es un documento que tienes que sacar, o sea, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Tienes que buscarlo, a ver, porque se me fue la palabra. Pues el documento de la visa es el permiso que otorga al que se va a visitar, que es realmente un documento que no tiene, digamos, la importancia como para decir que le prohibieron a fulano o mangano. O sea, es un derecho que da el país que se quiere visitar, como los que nos visitan a nosotros también. Pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de que se pueda revocar o quitar una visa? Revocar o quitar. Mi opinión. Ok. Pues siento que de quitar, pues está mal porque al final de cuentas, como les repito, es una forma de identificación. Entonces le están quitando el derecho a tener una identificación. Creo que sería algo más cuestión de la persona, porque por ejemplo si es una persona criminal o así, yo creo que sí sería justo revocar la visa, pero si es algo más simplemente porque sí, siento que sería algo injusto. Pues debe de tener sus elementos para poderla revocar, ¿no? Sí que es muy importante, pero que sean de verdad legales, que no estén inventando nada. Pregunta, ¿tú conoces algo sobre el origen o la historia acerca de la visa como documento migratorio? No, desconozco del tema. No estoy desinformada sobre eso. Okay. Pues el que la inició fue Estados Unidos, ¿no? Y es el país que está formado de pura gente extranjera. Cuando pensamos en una visa, normalmente imaginamos un documento que necesitamos para poder entrar a otro país. Sin embargo, la idea de que todo viajero internacional necesita una autorización previa es relativamente reciente. Antes de las visas, cuando viajar era diferente. Durante buena parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los desplazamientos internacionales eran, en términos generales, menos burocráticos que en la actualidad. Existían pasaportes y también sistemas de visado en determinados países y circunstancias, pero todavía no existía el sistema internacional relativamente estandarizado que conocemos en la actualidad. Lo anterior es importante porque la visa no apareció de repente. Fue resultado de un proceso histórico relacionado con la consolidación de los estados nacionales, el desarrollo de las fronteras modernas y posteriormente las guerras y las grandes migraciones. Por eso sería incorrecto afirmar que la visa nació en 1917. Lo que sí podemos decir es que a partir de la Primera Guerra Mundial comenzó una transformación decisiva en la manera en que los estados controlaban la movilidad internacional. Y es aquí donde aparece una diferencia súper importante. El pasaporte y la visa no son lo mismo. El pasaporte funciona principalmente como un documento que identifica al viajero y acredita su nacionalidad ante otros estados, mientras que la visa representa la autorización de un país para que una persona pueda presentarse ante sus autoridades fronterizas y solicitar su entrada bajo determinadas condiciones. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué los estados comenzaron a sentir la necesidad de controlar de manera más estricta quién podía cruzar sus fronteras?
La respuesta nos lleva directamente al acontecimiento que transformaría para siempre los viajes internacionales, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuando viajar comenzó a convertirse en un asunto de seguridad. En 1914, Europa entró en una guerra que terminaría transformando no solamente el mapa político del mundo, sino también la manera en que los estados controlaban a las personas que cruzaban sus fronteras. Los gobiernos comenzaron a preocuparse mucho más por el movimiento de extranjeros debido a cuestiones como espionaje, infiltración, movimientos de ciudadanos de países enemigos, seguridad militar, propaganda, migración o control de fronteras. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en abril de 1917. Ese mismo año se produjo un cambio fundamental en su sistema migratorio. Y es que este país comenzaría a exigir visas. De acuerdo con el National Archives, la práctica de exigir que los extranjeros obtuvieran una visa antes de viajar a Estados Unidos comenzó en 1917 como una medida de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Este acto comenzó a funcionar como una especie de filtro antes de que el viajero llegara a la frontera. Anteriormente, buena parte del control se realizaba cuando la persona llegaba al territorio o al puerto de entrada. Ahora el Estado podía realizar una evaluación antes de que el viaje comenzara. La persona que quería viajar a Estados Unidos debía demostrar previamente que cumplía con las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses. Pero la guerra no solamente generó nuevas visas, también produjo un crecimiento de los mecanismos para identificar y vigilar a los extranjeros. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos implementó medidas especiales para los llamados Enemy Aliens, extranjeros considerados ciudadanos de países enemigos. Los registros históricos muestran que se llegaron a recopilar datos como información familiar, antecedentes migratorios, fotografías, descripciones físicas y huellas dactilares. Aquí podemos observar una evolución muy interesante: pasaporte, después visa, registro, fotografía, huella, expediente, cada vez más requerimientos para poder ingresar a un país. Así, una medida creada en un contexto excepcional comenzó a incorporarse a la estructura permanente del control migratorio estadounidense. Antes de la guerra, ¿quién eres y hacia dónde viajas? Durante y después de la guerra, ¿quién eres, de dónde vienes, por qué viajas y si tienes autorización para entrar? La visa comenzaba a convertirse en una herramienta mediante la cual el Estado podía seleccionar previamente a las personas que deseaban ingresar a su territorio. Y esto solamente era el comienzo, porque cuando terminó la guerra, los países se encontraron con otro problema. Cada uno había creado sus propias reglas, documentos y requisitos. Había que intentar ordenar ese nuevo mundo. Nace la visa que conocemos. Durante el siglo XX, las visas dejaron de estar relacionadas exclusivamente con situaciones de guerra y comenzaron a convertirse en una herramienta permanente para administrar la movilidad internacional. Los países comenzaron a establecer diferentes categorías dependiendo del motivo del viaje: turismo, trabajo, estudios, negocios, reunificación familiar, inmigración o tránsito. Y aparece algo fundamental: la visa deja de preguntar solamente ¿puedes entrar? Ahora también pregunta ¿para qué quieres entrar? Eso cambia completamente su función. Una persona que quiere estudiar no necesariamente recibe el mismo tipo de autorización que alguien que quiere trabajar. Un turista no tiene las mismas condiciones que un inmigrante. Por ejemplo, en 1952, durante la Guerra Fría,
Estados Unidos incorpora con mayor fuerza criterios relacionados con seguridad nacional e ideología dentro de su legislación migratoria. Lo anterior, podemos mencionar, la visa también puede estar relacionada con el contexto político de una época. Durante 1960 a 1980, el mundo comienza a viajar, ya que el avión cambia la historia de las visas. El transporte aéreo hace que viajar internacionalmente sea cada vez más accesible. La visa en el mundo actual. No existe una visa universal. Cada país decide qué extranjeros necesitan una para entrar y bajo qué condiciones. Por ejemplo, México mantiene una lista de nacionalidades cuyos ciudadanos sí requieren visa y otros de países cuyos ciudadanos pueden ingresar como visitantes sin visa. Y nuestro país vecino tiene un sistema todavía más amplio de categorías dependiendo del propósito del viaje: turismo, negocios, estudios, trabajos, intercambio, diplomacia. Todos hemos conocido de alguna persona que le negaron o le aceptaron su visa por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿quién necesita visa? Bueno, depende de 3 causas principales: tu nacionalidad, el país al que quieres entrar y el motivo y duración del viaje. Entonces, no existe una visa como documento universal. Existen diferentes sistemas de autorización de entrada. Es básicamente una autorización que un estado concede a una persona extranjera para que puedan viajar hacia su territorio y solicitar su entrada bajo determinadas condiciones. Bueno, todo dependerá del país y del tipo de visa que deseas, pero generalmente se pueden solicitar elementos como pasaporte vigente, formulario de solicitud, fotografías, comprobante de pago, información sobre el motivo de viaje, itinerario, información laboral, evidencias de recursos económicos o antecedentes migratorios. ¿Y cómo se decide si te dan la visa? Bueno, cada estado establece sus propios criterios. Y en una solicitud se pueden analizar cuestiones como el propósito de viaje, tu situación personal, tus recursos, tu historial, etc. Se supondría que una visa es una decisión soberana del estado conforme a las leyes. El país determina bajo qué condiciones permite que un extranjero solicite entrar. Y aquí regresamos a la historia. Hace más de 100 años, los estados comenzaron a construir sistemas para controlar quién podía cruzar sus fronteras. Y por ende, hoy tenemos consulados, entrevistas, bases de datos, documentos biométricos, visas electrónicas, sistemas automatizados. Pero la función principal permanece. El Estado es quien decide quién puede intentar entrar y bajo qué condiciones. Cuando una visa se convierte en una cuestión política. Hasta este punto hemos visto que una visa no es simplemente un documento que nos permite viajar. Se supone que es una herramienta mediante la cual un estado determina quién puede solicitar entrada a su territorio y bajo qué condiciones. Y precisamente por eso una visa también puede adquirir una dimensión política. Los gobiernos pueden negar o revocar visas por razones establecidas en sus propias leyes: seguridad nacional, actividades criminales, fraude, incumplimiento de condiciones migratorias, entre otras causas más. Pero entonces aparece una pregunta mucho más complicada. ¿Puede una cancelación de visa ser también una herramienta política? La respuesta es que política y legalidad no necesariamente son conceptos excluyentes. Un gobierno puede tomar una decisión perfectamente contemplada dentro de sus facultades legales y al mismo tiempo hacerlo dentro de un contexto político.
Y aquí retomaremos el caso de un ciudadano mexicano que se le revocó su visa. En agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó públicamente que Estados Unidos había revocado su visa. Él sostuvo que la decisión había sido política y afirmó que no existían pruebas de que hubiera cometido algún acto criminal o inmoral. La presidenta de México también cuestionó la decisión y calificó como políticamente significativa, mientras que desde el gobierno de Estados Unidos se ha insistido en que las visas pueden ser canceladas cuando existen razones para hacerlo. Y aquí tenemos que detenernos, porque hay algo que no sabemos. No conocemos públicamente la razón específica por la que se canceló la visa. No podemos afirmar que Estados Unidos le quitó la visa por X o Y, porque esa información no ha sido publicada oficialmente, pero tampoco podemos afirmar que fue exclusivamente una decisión política. Porque tampoco tenemos evidencia pública suficiente para demostrarlo. Entonces, hasta que no salga a la luz más informaciones respecto a las motivaciones, no podemos afirmar o negar algo. Sin embargo, es importante cuestionarse el actuar de este personaje y sus acciones dentro de la política mexicana, así como del papel proteccionista, intervencionista y de superioridad moral de Estados Unidos que ha manejado a lo largo de la historia. Conclusión: permiso o discriminación. Después de más de un siglo de historia, la visa puede parecer un documento sencillo. Una fotografía, un número, una fecha de vencimiento y un sello o autorización electrónica, pero detrás de ese documento existe algo mucho más grande: el poder de un Estado para decidir quién puede entrar a su territorio. La historia nos ha mostrado que ese poder ha sido utilizado por razones de seguridad, migración, guerra, economía y también en determinados momentos históricos bajo criterios que hoy consideramos discriminatorios. Entonces aparece la pregunta: ¿una visa es un permiso legítimo o puede convertirse en una forma de discriminación? Probablemente la respuesta no sea tan sencilla. Un Estado tiene derecho a proteger sus fronteras y establecer reglas para quienes desean ingresar a su territorio, pero ese poder también plantea límites y responsabilidades. ¿Quién tiene el poder de decidir quién puede cruzar una frontera? ¿Habrá autoridades que señalen que, por ser de determinado lugar, pertenecer a determinado grupo o pensar de determinada manera, no tienes derecho a entrar? Y quizás esa sea la verdadera historia detrás de una visa, no solamente la historia de un documento, la historia de poder, de las fronteras y de nuestra libertad para movernos por el mundo. Por eso, cuando escuchamos que a una persona le cancelaron o no le dieron su visa, quizás no estamos hablando solamente de un viaje que ya no podrá realizar. Estamos hablando de quien tiene el poder de abrir o cerrar una frontera y de las razones por las que decidió hacerlo. Y eso es algo que la historia todavía no termina de responder. Yo soy el Profe Vince, muchas gracias por haber visto este video, gracias por tu apoyo, por tu like y compartir. Te invitamos a ver los demás videos que tenemos en nuestro canal. Gracias por tu apoyo, nos vemos en clase y hasta luego.